eh, retomar esta mañana con el tema que dijimos que nos va a ocupar mucho de este año, que es la familia. Y no solamente esa familia que viene a la iglesia, que está papá, mamá, los hijos o la pareja nada más, sino también está dirigida a esa hermana o hermano que vienen solos, que tienen sus hijos, que todavía la casa completa no se ha entregado al Señor. Y quiero decirte que en cada circunstancia hay mucho trabajo por hacer. Aquellos que tienen la bendición de que todo el hogar se haya convertido, se haya entregado al Señor, no le resta responsabilidad y trabajo. Hay que trabajar cada día, ¿sí? Para que ese hogar sea funcional conforme al plan de Dios. Decirte a ti, hermano, o a ti, hermana, que estás sola y que tienes hijos, tienes una ardua tarea de interceder y de cuidar tu casa. ¿Sí? Cada una de las cosas que hablamos aquí es para que las vivas, las apliques con sabiduría para bendecir tu casa, tu hogar. Tú me dirás, pero yo soy solo y soy sola, no tengo a nadie. Error. Debes bendecir la familia de la fe. Porque cada una de las cosas que estamos hablando, hablamos de la familia natural, la composición de nuestra familia, pero también trazamos un paralelo con esto hermoso que es la familia de la fe. ¿Entiendes? Entonces, este es el año para que crezcamos, para que pongamos fundamentos. Y esos fundamentos van a sobreabundar en bendición para la casa de Dios. Esta mañana recibí un mail, un correo del pastor Osvaldo Cepeda y me decía, mira que estamos planeando con 10 matrimonios ir a visitarlos en septiembre, a ver si hacen algo en un hotel, o a ver si... Le dije, bueno, mira, qué bueno que vienes, pero ya llegas tarde, estamos organizando un retiro de familia, así que si vienes con 10 matrimonios, se integrarán también y la pasaremos muy bien. O sea, estamos trabajando, hermanos, porque si hay algo que el enemigo quiere destruir, es la familia, es la casa, es el hogar. No solamente porque el enemigo quiere destruir la iglesia, el enemigo quiere destruir la sociedad, quiere dividir la sociedad, donde hay pleitos, donde hay luchas. Y hermanos, nosotros estamos para reivindicar y mantener firme el camino del Señor. Amén. Por eso hablábamos hace 15 días acerca del tiempo de oración que tenemos que vivir como familia. Y no quiero entretenerme esta mañana con este tema porque ya lo hemos desarrollado hace unas semanas atrás. Pero quiero hablarte esta mañana acerca de algo fundamental que así como la oración no debe faltar en nuestra casa, que es la lectura de la palabra de Dios. Hoy no hay excusa, hoy no hay excusa, ¿sí? Me gustó el hermano Joan, hoy me mostraba su primera Biblia que tiene todo apuntado allí, del año 96, ¿no? La Biblia y cada palabra apuntada, qué bonita, ¿no? Que tenemos la palabra escrita, pero la palabra la tenemos de todas maneras, ¿no? No, yo no puedo leer la Biblia, pastor, ¿por qué? Y porque no tengo ganas. ¿En qué formato la quieres leer? ¿La quieres leer? ¿Quieres tener un devocional? Pin en internet, cada mañana tienes un devocional donde te dice cómo leer la Biblia. ¿La quieres leer en un año, en 2 años, combinada, Nuevo Testamento, Antiguo? De 1000 maneras. ¿Sí? Porque hay principios básicos que son de toda, absolutamente de toda la vida en el creyente, en el cristiano. Y hay enseñanzas que el Señor nos pone para que nosotros la podamos leer y vivir absolutamente cada día. Y la Biblia nos bendice. Yo
les he contado varias veces, yo comencé a leer la Biblia a los 13 años, cada día, mis 3 capítulos de la Biblia. Y a los que son más jovencitos, les digo, les va a cambiar la vida. A los adultos nos va a guiar. Papás, no es, ¿te has portado mal? A leer la Biblia. No. No, la Biblia no es un castigo leer la Biblia. Es una bendición. Yo siempre digo que perdonen los santos porque les va a hablar alguien que no era tan santo, ¿no? Yo realmente leía la Biblia negociando con el Señor, ¿sí? Yo no estudiaba, no me gustaba estudiar. No me gustaba. ¿A alguno adolescente le gusta estudiar? No me gustaba estudiar. O sea, no me gustaba, tenía facilidad, entonces no estudiaba. Entonces decía, Señor, antes de ir al colegio, cogía mi Biblia, me leía mis 5 o mis 3 capítulos, oraba y decía, Señor, ayúdame. Y Dios es tan bueno que me ayudaba. ¿Sí? Y ¿saben qué? Pasó una semana y me fue bien. Pasó 2 semanas y me fue bien. Y dije, wow, qué bueno es leer la Biblia. Entonces tomé la costumbre de leer la Biblia cada día y me iba bien. Pero cuando tomé conciencia de que me hacía bien leer la Biblia, a veces la leía y me iba mal. Pero bueno, ya había tenido a esa corta edad la madurez para decir, hombre, la Biblia no es para jugar, la Biblia nos bendice. Amén. La Biblia nos bendice. Y si un chaval de 13 años lo descubrió, creo que tú, que eres mucho más espiritual que un chaval de 13 años, puedes de esta manera experimentarlo. La familia, queridos hermanos, tenemos tiempo para muchas cosas, para compartir, para estar juntos, para mirar televisión, para ir a caminar, a comer un sándwich, para muchas cosas. Pero tenemos que aprender que en nuestro hogar, en nuestra casa, en la habitación que vivas, debe haber palabra de Dios. Debe haber lectura de la palabra de Dios. Una Biblia que cumple su verdadero rol, me decía una pastora que ya está con el Señor, es una Biblia que ha sido regada con tus lágrimas. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, hay algo en nuestro ser que nos redarguye, que nos cambia, que nos transforma. Por eso, hermanos, tenemos que, ahora les hablo más a los adultos, tenemos que estar relacionados con Dios y nos relacionamos con Dios a través de su palabra. Amén. No es no es para divertirnos, no es para burlarnos, no es para, como dije recién, castigarlos. Te has portado mal, ahora te aprendes este texto bíblico y hasta que no lo sepas. No, hermanos. Nosotros tenemos que tener la virtud de no enfrentar a nuestros hijos, a nuestra familia con la palabra, sino de saber guiarlos. Mira qué interesante lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, ¿qué fundamento podemos poner? ¿Qué piedra fundamental podemos poner en nuestra casa, en nuestro hogar, si no prima, si no se le da lugar a la palabra de Dios? No podemos inventarnos algo. ¿Qué mejor enseñanza le podemos dar a nuestros hijos cuando la enseñanza va acompañada de la palabra de Dios? Porque ¿sabes lo que hace? Cuando tu enseñanza va acompañada de la palabra de Dios, te da autoridad. Claro, lo que pasa es que a veces también quiero tener autoridad de algo que yo no estoy viviendo. Es que justamente cuando tú estás en la palabra de Dios, la palabra de Dios te guía. La palabra de Dios te marca el camino. Amén.
Amén. Por eso a veces pensamos que solo los jóvenes son los que tienen problemas con el pecado. Todos tenemos problemas con el pecado, pero si nosotros adultos sabemos guiar a nuestros jóvenes en este precioso salmo, ¿con quién? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Pues con la palabra de Dios. Y a veces podemos tener un lapsus y decir equivocarnos o en algo de lo que dice la palabra porque no lo conocemos bien. Pero no podemos ignorar. Hace unas semanas me tocó en otro lugar, una persona venía a defender su postura con la palabra de Dios, pero era totalmente errónea la interpretación. Me decía, es que la palabra dice que si tú tienes un problema con tu hermano, antes de ir a comer del vino y el pan, tienes que ir a pedirle perdón. Y el Señor va a aceptar que coma. No, te estás confundiendo, estás mezclando. Es verdad, cuando comas el pan y el vino no tengas problema con tu hermano, pero eso cuando está hablando de la ofrenda. Queremos a veces hacerle decir a la Biblia, acomodarla a nuestra actualidad. Y no, nuestra actualidad debe acomodarse a la palabra de Dios. Amén. A veces muchos errores los cometemos porque erramos. Les he contado más de una vez que un joven de Casa Bíblica, una vez estudiando sectas, estábamos hablando de los testigos de Jehová y él dijo, el día que yo me encuentre con un testigo de Jehová, ya me va a oír lo que le tengo que decir. Y un día los buscó y se los encontró. Y casi se hace testigo de Jehová. No, porque el pastor dijo un día en una clase, no, hermano, si no conoces la palabra, mejor quédate en tu casa. Hubo que hablarle a él. No te rías, Yu, sabes quién es, ¿no? Por eso te ríes. Ah, te lo está diciendo él. Dios mío, este Yu es fatal. Pero si no tenemos fundamento, mejor, hermano, no nos enfrentemos al enemigo porque el enemigo también conoce la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, el enemigo no se le inventó. Y Jesús que le decía, sí, tienes razón, pero escrito está. Escrito está. Y nosotros tenemos que saber decir, escrito está. Y si quieres tener una familia con fundamento, dale lugar a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios te va a dar lo que decíamos el viernes, te va a dar felicidad, tranquilidad. Pero hoy déjame hablar de esta palabra que nos pone por fundamento. Dice el Salmo 19:11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es que si nos diéramos cuenta el beneficio del uso de la palabra de Dios en nuestra casa, es más que un amuleto, que un talismán. Yo a veces voy a algunas casas y tienen la Biblia abierta en el Salmo 23. No, es para que el Señor me guarde. Y claro, uno hace el Salmo 23 y tiene tierra ya. La Biblia abierta ahí no te va a proteger, hermano. Perdonen, no si hay algún fanático, pero es papel, es un poco de papel, ¿sí? El espíritu no está en el papel, el espíritu está en lo que dice la palabra de Dios. No, yo a veces cuando uno me decía, tengo pesadillas y primero me tiro una película de terror, ¿no? Y a la noche, ay, para dormir a la noche, pero cojo la Biblia y me la pongo de almohada. Falta que alguno diga, es que se viene con la Biblia aquí. No, es que me hice un corte y me puse la Biblia para que no se... No. Lo que va a cambiar tu vida, la mía, es la utilización del contenido de la palabra de Dios. Amén. La palabra nos pone en situaciones como le pasó a Daniel. Daniel, el profeta Daniel, cuando él se niega a comer
de los manjares de la mesa del rey. No es que Daniel dijo, yo soy chulo y aquí, como me quitaron de mi tierra, yo no como. No. No era un adolescente rebelde que no me gusta, no. ¿Vieron? ¿No? Que hay adolescentes que en casa no, pero cuando salen de casa lo comen igual, ¿no? Porque claro. No era eso. Daniel, cuando dice aquí en capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿De dónde sacó Daniel? ¿De dónde? Que si comía eso se podía contaminar. ¿Por qué? Porque la central nuclear que estaba ahí en Babilonia, no había central nuclear ni atómica, no existían. No había aguas pesadas, ni estaba la Repsol, como dijeron ahí, no había nada de eso. No hablamos de esa, ¿qué hoy hacemos? Y nos contaminamos, ¿o no? ¿Sí o no? No sé si somos conscientes de eso. Porque estamos respirando todo lo que están tirando. No, Daniel no hablaba de eso. Daniel tenía sabiduría por conocer de la palabra de Dios. Y él había en su corazón, porque la palabra de Dios hace una obra en el corazón. Él sabía en su corazón que eso a Dios no le agradaba. Y si hay algo que a Dios no le agrada y yo lo hago, me contamino. Me estoy contaminando. ¿Entiendes, hermano? La palabra de Dios es verdad, nos trae luz. Mira qué importante que la palabra de Dios en ese momento no estaba escrita, pero se transmitía en forma oral. Y lo tenemos allí en los Jueces, que se llegó a levantar una nueva generación y desconoció. Y por desconocer, ¿qué pasó? Pecó. Hermanos, ¿quién quiere tener un hogar feliz? ¿No es cierto? ¿Quién quiere tener una casa que es un caos, una guerra, que se tiran con cuchillos, No, nadie levanta la mano, ¿no? Bueno, pero si no hay fundamento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener una casa feliz? Y no una casa feliz con los parámetros naturales, una casa feliz con los parámetros del Señor. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Ahora, papás, no le podemos exigir a nuestros hijos que lean la palabra si no nos ven leer la palabra a nosotros. Parejitas que todavía no tienen hijos. Bueno, cuando tengo un hijo. No, ahora. Tú que estás soltero, bueno, cuando me case. ¿Cuántos hay que no tienen novia o novio? No, levante las manos. A ver si nos enteramos de algo. Pero tú quieres, bueno, empieza. ¿Qué miras? ¿Iba a levantar la mano? Él ya no. ¿Tú quieres que te vaya bien? Dale lugar a la palabra de Dios. ¿Sí? Démosle lugar a la palabra de Dios. Miren qué interesante, ¿no? Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es que, pastor, en esa época era muy aburrido todo. No había internet, no había Facebook, Instagram, Shazam, no sé cuántas cosas más. Ahora tuiteame esto que estoy diciendo. No existía eso. Y bueno, leían la palabra porque era tan aburrido. En sus flecos, o sea, se iban en las extremidades de sus vestiduras. ¿Por qué? Porque estaban asidos, abrazados, cogidos a la palabra de Dios.
Mira, un extremo es, voy a hacer esto. ¿Y qué dice la palabra? ¿No? Cuando dice que dice la palabra, cuando digo que dice la palabra es, ¿qué dice Dios? Hermanos, por eso, Dios, el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y la Biblia, fíjate que clara es su palabra aquí en Deuteronomio, dice, esta palabra que yo mando estarán, bueno, entonces me pongo aquí, y aquí está la palabra y la llevo sobre mi corazón, ¿no? ¿O cómo me lo no, tampoco. Es que le demuestro un vivo interés. ¿Quiénes estuvieron enamorados alguna vez? Siguen, ¿no es cierto? ¿Y a quién tienen en el corazón? ¡Ay! Hay interés. Hay interés por esa persona. Ay, entonces la llevo en el corazón. ¿Cuántos llevan al Barça en el corazón? A pesar de, ¿no? A pesar de, el único contento acá es el del Atlético de Madrid, nada más. Vamos a tener que excomulgar de la iglesia. O liberarlo, no sé. Pero lo llevamos, ¿no? Y ay, sufrimos 4 y no se movieron en el campo de juego. Y si se seguía el partido, hacían 6 y 7, menos mal. Nos han hecho precio. Pero cuántas cosas ocupan un lugar en el corazón. Pero la palabra, el Señor es claro. Su palabra estará sobre tu corazón. Y si es necesario, la repetirás a tus hijos. Otra vez, papá, con la Biblia. Es que, ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando mal usamos la palabra. Ahora que me vas a escuchar que te voy a leer el Salmo 119. El 119, sí. Papá, aprendí un texto bíblico. Ah, ¿cuál? Y Jesús lloró. ¡Ah, impresionante! Es el más corto de la Biblia. Pero quiero decirte que es tan claro. La repetirás a tus hijos. ¿Serás cansino, insoportable? No. Pero tampoco es que ahora entras a casa y pones incienso y está la nube y aquí el limbo. No. Hay un momento. ¿Sí? Hay un momento. ¿Para qué? Para ocuparnos de la palabra de Dios. Y no es el momento que sobra, es el momento importante del día. Amén. Amén. Dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Pastores, hermanos, ¿qué hablamos en casa? ¿De quién hablamos en casa? Siempre cuento la historia de que había 2 pastores hablando y pasó un niño y lo miró al pastor y hizo... Y sabes lo que sigue, ¿no? ¡Paf! Y le mandó un escupitajo al pastor. Y el pastor dijo, ¡ah! Lo que deben decir en la casa de este niño de mí. Imagínense. Yo espero no tener que venir con paraguas, por favor, pero digo, hermanos, ¿qué hablamos en casa? ¿Estamos edificando el hogar y el hogar edifica la iglesia? Es que este hermanito, pastor, ¿qué? Dice la Biblia, la palabra es muy clara, dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Vuelvo a repetir, podemos hablar de otras cosas, se puede hablar, se puede ver televisión, una película, no hay problema. Pero el problema es que hablemos de la palabra de Dios también. Que nuestros hijos nos escuchen edificar la iglesia, no apedrearla. Amén. No lo digo por nadie, lo digo por otras iglesias que hay en otros lugares. ¿Sí? Pero dice, y andando por el camino, y al acostarte, hablábamos también de esto el viernes, de otro tema, pero qué bueno es terminar el día de esta manera, meditando en la palabra de Dios. Yo no sé la costumbre que tienes, pero yo hace años que quité el televisor de la habitación. Fuera.
Lo peor que puede pasar es el televisor en la habitación, ¿sí? Del casado, del soltero, del que sea. Porque uno se va a dormir con eso. Ya está, no, o tienes que tener un control, ¿no? Que lo apagas y dices, "Ay, gracias Señor por este día. Gracias". Cojo un salmo, lo leo. La pastora Norma, que estuvo también hace unas semanas atrás, nos decía algo interesante, ¿no? ¿Vieron los proverbios? Hay uno para cada día. ¿Por qué no lees un proverbio cada día? En febrero tocará un día, el 28, leer varios. ¿Qué? No importa. Por leer varios no va a pasar nada, ¿sí? Pero te va a dar sabiduría, te va a dar bendición. Y todo lo que te dé sabiduría y bendición a ti, hermano, lo va a traer a tu casa. Y si lo trae a tu casa, ¿sabes a dónde lo trasladas? A la iglesia. No, lo mío es egoísmo puro. Yo pienso en la iglesia nada más. No te equivoques. No. Pero es así. Dice, y al acostarte, ¿y sabes cuándo también? Hoy me levanté con el pie izquierdo. No me hable nadie. ¿Sí? Pero tiene gente que cuando se levanta no le puede decir, hola, no me hables. ¿No? No me hables. ¿No? Una vez se va a desayunar con, no digas nada. Bueno, está bien. Listo. Pero al despertarme, si yo me despierto de esta manera, el día será distinto. Perdóname, es tiempo, es hora, cuando la sociedad cada día se destructura más, cuando la sociedad más ataca a los hogares, a las familias. Hay culturas, veía estos días, hay culturas en China, cuando una mujer llega a los 27 años y está soltera, es la peor maldición que le puede hacer a sus padres. Y se está levantando un movimiento. ¿Por qué? Porque los padres, hay una plaza, no me acuerdo en qué ciudad, que van con el currículum y la foto de la hija y empiezan a negociar la hija. Porque si mi hija no se casa, mi casa no va a tener paz, no va a ser bendecida. Es una deshonra. Algunos queremos que se vayan los hijos, una patada, ¿no? Pero no. Los cristianos no tenemos ese parámetro. ¿No es cierto que no? Pero tenemos que saber que debemos edificar nuestra casa. Pablo habla muy bien de Timoteo, lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántas veces leíste Timoteo? ¿Te detuviste aquí? No, claro, lo que pasa es que Timoteo era un hombre de Dios porque, claro, era el hijo espiritual de Pablo. Pablo lo apadrinaba. Era Pablo, Timoteo y Pablo. Timoteo le hacía la pelota a Pablo. Entonces, claro, Pablo le escribía cartas y lo tenía cerca y lo enviaba aquí. No. Volvamos aquí. ¿Qué dice? Sabiendo de quién has aprendido desde la niñez. Hoy tuvieron su reunión las maestras de la escuela dominical y estuve un momento con ellas y la verdad que las animé al esfuerzo que están haciendo de estar con los niños y la responsabilidad. Papá, es una hermosa labor la que hacen los maestros de la escuela dominical, pero eso no nos exime de responsabilidad. No nos exime. Ay, lo que le enseñan a mi hijo en la escuela dominical. ¿Y tú qué le enseñas? Nada. Sí, para eso está la escuela dominical. O sea, ya de pequeñito le decimos, bueno, querido hijito, tú vas a ser un dominguero. ¿Sí? Bueno, o semanal, quincenal, mensual, trimestral, porque ¿sabes qué? A veces los papás, ¿sí?, ejercemos la tiranía sobre nuestros hijos. No vengo al culto, mi hijo tampoco. No puede ser.
Padres tenemos la responsabilidad, debemos congregarnos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan la buena costumbre de congregarse. Amén, amén. Es así. Hay veces, no, me quedo en casa porque, bueno, si está enfermo, ok. Yo, ese que está ahí en la mesa de sonido con la cámara, pobre mi mujer, los días viernes, llegaba a la iglesia, el culto empezaba a las 8 y él 8:10, ¡pran!, se le quedaba dormido en sus brazos. Pero ya tenía 7, 8 años el tío, no era un chavalín. Te quiero mucho, hijo. Pero hoy te tocaba. Pero estábamos allí, en el culto. Y era un reloj. 8:10, el tío se ponía así sobre la madre, y se queda. Y mi esposa se le dormía el brazo, el otro brazo. Pero es así, papás. No tengan miedo a los hijos. Los hijos no les tienen que dominar la vida. Vosotros deben guiar a vuestros hijos. Es que llora toda la noche y llora. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Léele la palabra. No entiende ni papa, pero el Señor lo va a bendecir. Amén. ¿Me entiendes? Es así. Hay un rol que tenemos que... ¿Seguís todavía enojado? Uy, Dios mío. No. Pero es así. Es así, hermanos, debemos poner ese fundamento. Timoteo fue un hombre de Dios, pero desde su niñez hubo un fundamento, la palabra de Dios. Amén. No puede ser, a ver qué te enseñan hoy en la escuela dominical, porque me va a escuchar el pastor, la maestra, bla, 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 bla. No, a la tarea de la escuela dominical. Tú debes sumarte, la semana tiene 6 días más. Yo sé que a muchos no les alcanza porque no todos tienen niños. Pero es la estructura de la sociedad. Allí en Argentina, en la iglesia de Argentina, tenemos una escuela con yo ya no sé cuántos cientos de alumnos, ya perdí la cuenta. Y es una bendición tener una escuela donde entran desde el P3 y salen con el bachiller. Es una bendición. ¿Por qué? Porque todas las semanas tienen orientación cristiana y como también escuchamos a la pastora Norma, está la capellanía, que es una pastora o un pastor que está allí para que los niños, los adolescentes o los jóvenes le consulten. Es una pasada. Eso es buenísimo, porque de lunes a viernes el niño está contenido y después viene el sábado y tienen la actividad de los jóvenes, de los niños, y también hay contención. Y llega el domingo y está el culto y está la escuela dominical y también. Y entonces los padres nos tomamos vacaciones. Ya está. Es así porque vete a saber tú lo que le enseñan en orientación cristiana en la escuela. Vete a saber la capellana lo que le dijo. El líder dejó, el líder de los ese está de líder. Y el maestro, hermanos, hay un mal instaurado desde el día que alguien comió una supuesta manzana, que siempre la culpa es de quién, del otro. Y cuando yo ejerzo responsabilidad en mi casa, es con la palabra de Dios. No puedo darle la responsabilidad a los demás. Que bien hacen esto en la escuela, yo también colaboro. Hacen esto los sábados, también. También no es la culpa de los demás. No pidamos a los demás la tarea que me toca hacer a mí. Amén. Hermanos, si nuestra casa es un caos, dijimos en alguna predicación de otro tema, hay un 80% que la casa de nuestros hijos sea un caos. ¿Sabes? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ahora, si en nuestra casa se come de la palabra de Dios, los hogares de nuestros hijos serán hogares bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Era tanto la tarea que dice en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hubo alguien que hizo una tarea. Y por casa
¿Cómo estamos? Nos asombramos de la respuesta de los hombres de Dios, nos asombramos de aquellas cosas que vemos en Dios, pero hubo una tarea que realizar. Y esto no es competencia, esto es que espabiles y te lleves la bendición a tu casa. Una vida marcada por la palabra de Dios no cambia jamás. Es así. Hay un cantante de Metallica, Pablo Olivares, de Argentina, y él tiene un testimonio muy fuerte. Él huyó de la iglesia, hizo un pacto satánico. Y un día, en el mejor momento de su carrera musical, vienen, lo engañan, le dicen que les van a vender unas guitarras a un muy buen precio, lo llevan a un lugar, lo meten en un barrio de chabolas y lo secuestran. Y resulta que esta banda que los había secuestrado le pide a la compañía discográfica que pague un soborno, y la compañía discográfica dice: este muerto va a vender mejor. ¿Sí? Nada más que no le va a quedar dinero a él, sino a la compañía discográfica. Así que estaban ahí, se dio cuenta que toda su vida la había puesto ahí y no valía un duro, pero esto no queda allí, sino que hay otra banda más grande que esta que lo tiene secuestrado, y se entera que lo tiene secuestrado y vienen por él para secuestrarlo de los que lo tenían secuestrado. Entonces el jefe de estos secuestradores, como ya veía que el negocio le había frustrado, lo mira a los ojos y le dice: ¿crees en Dios? Y él se había alejado, se había ido muy lejos de Dios. Solamente, más allá de ese pacto que había hecho, él solamente tenía el recuerdo de la pesada de su madre, no de la pasada de su madre, de la pesada de su madre, que le decía: vamos a la iglesia, mira, la Biblia dice. Y le pasó la película de su madre en ese momento. Y dice, le costó, pero dijo: creo en Dios. ¿Y sabes qué le dijo el delincuente? Si me decías que no, te volaba la cabeza aquí mismo. No saben de dónde salió la policía, vino, lo rescataron. Él, con ese don que tiene, hoy está sirviendo al Señor. Hermanos, la palabra no puede mucho, puede muchísimo. ¿Y sabes qué? Estamos en la era que nos gusta escuchar que volvamos a la fuente. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a tener la foto de la pradera con el texto bíblico. No sé, haz lo que sea, pero ten la palabra cercana aquí en el corazón. Amén. ¿Por qué no inclinas tu cabeza? No vamos a cantar ninguna canción esta mañana antes de irnos, pero sí quiero pedirte que reflexiones en tu relación con la palabra de Dios en esta hora. Que reflexiones. ¿Cómo es tu relación? ¿Estás bendiciendo tu casa? ¿Estás bendiciendo tu familia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando en ti? Te lo dice alguien que hace 35 años, wow, qué rápido pasa todo, se abrazó a la palabra de Dios y jamás me falló, jamás.
La palabra de Dios es nuestra consejera. Es la misma palabra de Dios hablándonos. Es la palabra profética más segura. ¿Por qué no? No te digo que te comprometas, pero ¿por qué no oras al Señor pidiéndole sabiduría para aprender a comer cada día de Él? Cada día, te prometo, hermano, que Dios tiene una bendición para enriquecer tu espíritu a través de su palabra. Haz tu oración. Es más, si tienes algún